Capítulo 18. Darwin y Wallace. Uno de los libros más asombrosos que jamás se hayan escrito apareció en 1859, hace más de un siglo. Solo se tiraron 1.250 ejemplares, y al día siguiente de salir a la calle no quedaba ni uno en las librerías. Se hicieron reimpresiones y desaparecieron con la misma celeridad. El libro desató una enconada batalla de polémicas, donde fue objeto de ataques y de defensas, pero, finalmente, se alzó con la victoria. El libro es científico y no fácil de leer, y en algunos puntos está ya anticuado, pero jamás perdió popularidad. El título completo es Sobre el origen de las especies a través de la selección natural, o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida. Hoy día lo conocemos sencillamente por El origen de las especies. El autor era un naturalista inglés, de nombre Charles Robert Darwin. Charles Robert Darwin nació en Inglaterra, el 12 de febrero de 1809, el mismo día que, en una lóbrega choza de los bosques americanos, nació Abraham Lincoln. Darwin, a diferencia de Lincoln, nació en el seno de una distinguida familia, rodeado de comodidades. El padre y el abuelo de Darwin eran médicos, y su abuelo Erasmus Darwin era también poeta y naturalista. La educación académica de Darwin apuntó en un principio hacia la medicina, e incluso llegó a marchar a Edimburgo para iniciar su formación médica. Pronto comprobó que aquello no le interesaba. Sin embargo, fue en aquella época cuando conoció y trabó amistad con varios científicos y descubrió que quería ser naturalista, como su abuelo. Su vida dio el giro decisivo en 1831, cuando se enroló en el Beagle, un buque que estaba haciendo un periplo de 5 años por todo el mundo para explorar diversas costas y engrosar los conocimientos geográficos de aquel entonces. Darwin se enroló en calidad de naturalista, encargado de estudiar la vida animal y vegetal de lugares remotos. La primera escala fue Tenerife, en las Islas Canarias, y Brasil la segunda. Darwin capturó allí insectos y ñandús, grandes aves que han perdido la capacidad de vuelo. A medida que fueron bajando hacia el sur observó que con el cambio de clima también cambiaban los tipos de plantas y animales. En la costa occidental de Sudamérica, donde el clima es distinto del de la oriental, observó muchos tipos que solo se daban allí, y no en la otra costa. Por otro lado, desenterró esqueletos de animales fósiles que no eran iguales que los de la actualidad. Darwin observó una cosa curiosa acerca de las especies. Una especie es una clase de planta o animal que solo procrea entre individuos pertenecientes a ella. Los perros y los zorros son especies distintas, por ejemplo, pero en cambio no lo son los cáliz y los terrier. Darwin observó que en las Islas Galápagos, un grupo de islas frente a la costa de Ecuador, en Sudamérica, cada isla tenía su propia especie de pinzón, hoy se les sigue llamando pinzones de Darwin. Encontró nada menos que 14 tipos, cada uno de ellos ligeramente distinto de los demás. Unos tenían pico largo, otros corto, poco fino algunos, curvado otros, etc. ¿Por qué cada islote tenía su propia especie? Sería que en un principio había una sola especie y que al vivir en islas distintas se había ramificado en varias, cada una de ellas provista de un pico especialmente apto para capturar el alimento, semillas, lombrices o insectos, de que se nutría ese tipo concreto de pinzón. ¿Una especie podía transformarse en otra? Tras abandonar las Islas Galápagos, el Beagle cruzó el Pacífico y recaló en diversos puertos e islas de Australia. Darwin se preguntó por qué el canguro, el bombat y el valabi vivían solo en Australia y en ninguna otra parte, y lo explicó de la siguiente manera. Australia es una isla muy grande que en tiempos formaba parte de Asia hasta que el nivel del mar subió y la separó del continente. Al quedar así aislada, cambiaron los seres vivientes de la isla y aparecieron nuevas especies. Darwin llegó así a la conclusión de que las especies sí cambian. Finalizado el viaje, Darwin dedicó muchos años a estudiar estos cambios en las especies. Hasta aquel momento eran muy pocos los que creían en la posibilidad de que una especie sufriera transformaciones, y nadie había encontrado una razón convincente que explicara el cambio. Darwin necesitaba hallar esa razón. Hacia aquella época cayó en sus manos un libro famoso escrito por un clérigo llamado T.R. Moulses. Moulses afirmaba que la población crecía siempre más deprisa que los recursos alimenticios, de manera que siempre habría algunos que morirían de hambre. Claro, pensó Darwin. Todos los animales engendran muchas más crías de las que pueden vivir con los recursos alimenticios disponibles. Algunas tenían que morir para dejar el sitio a las demás. ¿Y cuáles morirían? Evidentemente, las que fuesen menos aptas para vivir en su medio. Para aclararlo un poco más, supongamos que llevamos cierto número de perros a Alaska y otros tantos a México. Los perros de Alaska que, por casualidad, tuvieran un pelaje más espeso sobrevivirían mejor en el gélido clima nórdico. Los perros de México que hubiesen nacido con un pelaje ligero soportarían mejor el clima caluroso. Al cabo de un tiempo solo existirían perros muy lanudos en Alaska y perros de poco pelo en México, amén de otros cambios debidos a otras diferencias ambientales. Al cabo de miles de años habría tantas diferencias, que los dos grupos de perros ya no podrían cruzarse entre sí. En lugar de una especie habría ahora dos. He ahí un ejemplo de lo que Darwin llamó selección natural. En 1858, Darwin seguía trabajando en un libro que había empezado en 1844. Los amigos le apremiaban, advirtiéndole que le iban a pisar la idea. Pero a Darwin no había quien le metiera prisa, y en efecto,
Hubo quien se le adelantó, Alfred Russel Wallace, inglés igual que Darwin, pero 14 años más joven. La vida de Wallace fue muy parecida a la de Darwin. Su afición a la naturaleza la tuvo desde pequeño y también participó en una expedición a islas lejanas. Wallace estuvo en la Sudamérica tropical y en las Indias Orientales. Aquí observó que las plantas y animales que vivían en las islas más al este, las que continúan hasta Australia, eran completamente distintos de los de las islas del oeste, las que prosiguen hasta Asia. La línea entre los dos tipos de vida era nítida y serpenteaba el archipiélago. Hoy día se sigue llamando línea de Wallace. En 1855, durante su estancia en Borneo, le vino la idea de que las especies tenían que cambiar con el tiempo. Y, en 1858, empezó a reflexionar también, igual que Darwin, sobre el libro de Moses, llegando a la conclusión de que los cambios tienen lugar por selección natural, que él llamó la supervivencia de los más aptos. Pero había una diferencia entre Darwin y Wallace. Después de 14 años, el primero estaba trabajando aún en el libro, mientras que Wallace, de otro talante, concibió la idea, se sentó a escribir y lo despachó en 2 días. ¿Y a quién diremos que envió Wallace el manuscrito para su lectura y crítica? Al famoso naturalista Charles Darwin, naturalmente. Cuando éste lo recibió se quedó de piedra, eran exactamente sus mismas ideas, e incluso expresadas en un lenguaje parecido. Darwin era un auténtico científico, aunque había trabajado durante tanto tiempo en la teoría, y tenía testigos para demostrarlo, no trató de arrogarse el mérito. Inmediatamente pasó la obra de Wallace a otros científicos de talla. Y ese mismo año apareció en el Journal of the Linnean Society un artículo firmado por ambos. Al año siguiente terminó finalmente Darwin su gran libro, El origen de las especies, que el público esperaba ya con impaciencia. La mayor laguna en el razonamiento de Darwin es que no sabía exactamente cómo los padres transmitían sus caracteres a la descendencia, ni por qué los descendientes diferían entre sí. La pregunta la contestó Mendel en 1865, solo 6 años después de publicarse el libro de Darwin, pero la obra de Mendel permaneció inédita hasta 1900, Ds. Cap 16. Darwin murió el 19 de abril de 1882 y nunca llegó a conocer bien las leyes de la herencia. Wallace vivió hasta 1913 y él sí conoció la obra de Mendel y de otros genetistas. La gente suele decir que Darwin fue el creador de la teoría de la evolución, la teoría de que la vida comenzó en formas elementales, fue cambiando lentamente, se hizo más compleja y desembocó, finalmente, en las especies actuales. Lo cierto es que él no fue su creador, porque muchos pensadores, entre los que no puede dejarse de señalar al francés Jean-Baptiste de Lamarck, habían expuesto ya teorías parecidas. La de Lamarck es 50 años anterior. Incluso el abuelo de Darwin tenía una de esas teorías, a la que dedicó un largo poema. La gran aportación de Darwin y Wallace consistió en elaborar la teoría de la selección natural para explicar los cambios de las especies. Y quizá algo más importante aún, Darwin presentó una cantidad ingente de pruebas y razonamientos lógicos que respaldaban la teoría de la selección natural. Una vez publicado el libro de Darwin, los biólogos tuvieron que rendirse a la evidencia. Los cambios de las especies habían sido hasta entonces simple especulación. A partir de 1859 hubo que aceptarlo como un hecho. Y así sigue siendo. La idea de Darwin-Wallace revolucionó la concepción de los biólogos, convirtió las ciencias de la vida en una sola ciencia. El hombre pasó a ocupar el lugar que le correspondía en el esquema de la vida, pues también él, como las demás especies, provenía de formas más elementales.